Para 2005, Eddie Guerrero era una estrella, tenía 38 años, pero había acumulado una experiencia que lo convertía en un veterano de los rings y de la vida. De hecho, acababa de publicar su autobiografía, Cheating Dead, Still in Life, The Eddie Guerrero Story. El campeón era reconocido en cada lugar que pisaba. No fue la excepción la noche del 12 de noviembre, cuando llegó al Hotel Marriott de Minneapolis, Minnesota. Iba acompañado de los también luchadores Chavo Guerrero Jr., su sobrino, y Chris Benoit, uno de los mejores amigos. El día anterior había luchado y ganado, sin imaginar que aquella había sido su última performance. Guerrero y los suyos se hospedaron en el hotel para descansar. Él lo necesitaba más que nadie, ya que se sentía especialmente agotado. También estaba teniendo dificultades para respirar, pero atribuyó todo esto al ritmo ajetreado del wrestling. El plan para el día siguiente era sencillo: desayunar y entrenar en el gimnasio del edificio. Debía prepararse para un combate crucial unos días después por el Campeonato Mundial Pesado. Guerrero, Chavo Jr. y Benoit se despidieron temprano en el hall y cada uno se retiró a su habitación. Pero al día siguiente, alrededor de las 5:30, Chavo Jr. recibió un llamado de la recepción. Le dijeron que estaban tratando de comunicarse con la habitación de su tío, dado que él lo había solicitado. Sin embargo, nadie respondía al teléfono. Chavo Jr. fue hasta la puerta, donde lo esperaba el personal de seguridad del hotel. Tocó, pero nadie respondió. Volvió a tocar en vano. El seguro de la puerta estaba puesto, por lo que no había dudas de que alguien estaba dentro. Preocupado, Chavo Jr. aprobó que el personal cortara el cerrojo. Luego, fue el primero en entrar. Llamó a su tío, buscó por los alrededores y finalmente lo encontró en el baño, tirado boca abajo, inconsciente. Llevaba solo ropa interior y aún sostenía un cepillo de dientes. Chavo Jr. lo abrazó, le gritó, lo movió y empezó a practicarle respiración boca a boca. Pero el destino del luchador ya estaba sellado. Pero no nos adelantemos. ¿Qué oscuros secretos se escondían detrás del carisma de Eddie Guerrero? ¿Cómo puede un luchador alcanzar la cima del éxito y perderlo todo en un instante? ¿Cómo un accidente casi fatal cambió para siempre la carrera y la vida de Eddie Guerrero? ¿Qué ocurrió la mañana en que fue encontrado sin vida en su habitación de hotel? ¿Fue la lucha libre su peor condena? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. La lucha libre constituye un mundo aparte, con su propia jerga y sus ídolos. Algunos trascienden ese ámbito para volverse íconos de la cultura popular. Nombres como Hulk Hogan, Dwayne "The Rock" Johnson, Dave Bautista y John Cena hoy son familiares gracias a sus apariciones en cine. Pero hubo un luchador que no necesitó incursionar en la pantalla grande para sobresalir. Un astro que marcó récords, ganó fanáticos e impresionó a sus colegas. Pero nadie lo pondría tan seguido contra las cuerdas como sus propios demonios. Para conocer esta historia de superación, vicios y pérdida, debemos viajar al 13 de noviembre del 2005, el día que murió Eddie Guerrero. Si les interesa el mundo de la lucha libre, pueden comentar aquí debajo luchador, y si hay más de 500 personas comentando luchador, vamos a poder hacer otro video referido a otro personaje, a otra celebridad de la lucha, y ustedes pueden también sugerir nombres para los próximos videos. Comencemos. Eduardo "Gori" Guerrero estaba destinado a pelear en el ring. Nacido el 9 de octubre de 1967 en El Paso, Texas, se crió con una familia de luchadores profesionales conocida como Los Guerrero. El patriarca del clan era Salvador "Gori" Guerrero, uno de los primeros campeones mexicanos. Él se había casado con Erlinda Yáñez, quien también venía de una familia de luchadores. Eddie fue el último de los 6 hijos de la pareja. El chico creció entre gimnasios y cuadriláteros, donde su padre y sus hermanos mayores deslumbraban al público con su carisma y piruetas. Podía darse cuenta de que Salvador, su papá, ya estaba en el último tramo de su carrera, pero aún así no dejaba de admirarlo. También vio cómo, además de luchar por separado, los Guerrero conformaban dúos para campeonatos de parejas. La primera más exitosa de la familia estaba compuesta por Salvador y Chavo, el hijo mayor. Siendo todavía pequeño, Eddie soñaba con seguir el camino de su linaje. Salvador lo notó, pero nunca lo presionó para que continuara sus pasos. Eddie, sin embargo, estaba determinado, y él mismo insistió para mantener en lo más alto el apellido Guerrero. Por eso entrenó sin pausa, a la par de su padre y sus hermanos, quienes lo nutrían con su experiencia. También debió cuidar su alimentación y recibió consejos sobre cómo funcionaba el negocio. Con el tiempo, Salvador le permitió tener breves luchas con Chavo Jr., el hijo de Chavo. En su etapa escolar, Eddie se destacó en la lucha olímpica. Así, obtuvo una beca deportiva en la Universidad de Nuevo México, pero al poco tiempo sufrió una grave lesión.
Debió regresar a Texas para recuperarse y desde la universidad le comunicaron que la beca ya no le servía. Frustrado, debió encauzar su vida hacia otra dirección y solo veía una posible: ser uno más de los guerreros luchadores. Por esa época el padre de Eddie sufrió un derrame cerebral que lo retiró definitivamente de los rings. Eso no le impidió seguir activo para guiar a sus hijos. Bajo su supervisión, Eddie se focalizó en ser un luchador profesional. Logró recuperarse de la lesión, cuidó su salud más que nunca y aprendió las técnicas de combate más elaboradas y espectaculares. No solo incorporó el bagaje de su padre y sus hermanos, sino también la mentalidad ganadora, el hambre de superación y el gusto por entretener. En pocos meses Eddie Guerrero estaba listo para iniciar una carrera llena de gloria, pero también bastante llena de tragos amargos. Una vez listo, Eddie viajó a México. No por ser el hijo de una leyenda viviente de la lucha, contaría con privilegios, así que debía empezar de abajo. En 1987 ingresó a la empresa mexicana de lucha libre, la promoción más antigua del rubro. Para poder competir debió aceptar una regla del wrestling local: adoptar una identidad colorida usando máscara. Así se transformó en Máscara Mágica. Su debut fue en una lucha entre parejas. Junto a El Matemático se enfrentó al Vikingo y Flama Roja, dos de los astros de la compañía, pero en pocos minutos demostró que podía vencerlos y brillar. El público y los organizadores supieron que estaban ante un joven prometedor que por lo menos podría acercarse al estatus de su padre, pero con el correr de las peleas, Eddie, es decir, Máscara Mágica, dejó en claro que podría lograr incluso más que eso. Gracias a su destreza y a las técnicas absorbidas en su familia durante años, dejaba rápidamente fuera de combate a colegas de su generación y también a los veteranos, que desarrollaron una antipatía poderosa hacia él. Solían hacerle la vida imposible, pero el ascendente astro no se inmutó, solo le interesaba mejorar. Además, no estaba solo. Sus hermanos, Chavo y Armando, también animaban la lucha mexicana. La determinación de Eddie lo llevó a sobresalir entre fines de los 80 y principios de los 90. Además de sus saltos y golpes, demostró ser un gran narrador. Armaba los storylines, como se conoce a las líneas argumentales en las que se basa la rivalidad de los contrincantes. También impuso su personalidad fuera del cuadrilátero. Desde el principio, mantuvo una relación tensa con Paco Alonso, propietario de la empresa mexicana de lucha libre. Para 1993, la tensión era insostenible. Guerrero se rebeló contra su jefe y antes de una de las peleas se quitó la máscara. Ningún luchador había hecho algo así en México. A Guerrero no le importó y abandonó la compañía. Para ese entonces había construido una reputación admirable por su propia cuenta y pronto se unió a una compañía rival, la Asistencia, Asesoría y Administración. Allí también se destacó, sobre todo cuando hizo dupla con el hijo de Santo, descendiente del mítico luchador. Pero Eddie quería crecer y para eso debía abandonar México. Fue por esto que se enfocó en viajar a Japón, cuna de la lucha libre, para sumarse a la New Japan Pro Wrestling. Era un país lejano, con una cultura diferente, que vivía la lucha con más intensidad. La presión era evidente, pero Eddie estaba preparado y motivado. Permaneció allí 3 años, luego de los cuales regresó a América. Por un lado quería estar cerca de su familia. Por otro lado, era consciente de que las ligas más desafiantes y famosas estaban en Estados Unidos. Primero incursionó en la Extreme Championship Wrestling durante 1995. Desde ese año hasta 1999, animó la World Championship Wrestling, que pertenecía al magnate Ted Turner. El nivel de exigencia era elevado, pero no le tembló el pulso para derribar oponentes y enloquecer a los fanáticos. En esta etapa mantuvo una rivalidad legendaria con Chris Benoit. Podían matarse en el ring, pero fueron forjando una amistad duradera fuera de los focos. Eddie peleó cada título de la World Championship Wrestling y aun cuando le tocaba perder, seguía recibiendo aplausos. Tampoco se olvidó de sus colegas mexicanos. Fue decisivo para la fundación del Latino World Order, una sección que incluía a los luchadores mexicanos, que no tenían demasiado espacio en la industria estadounidense. Para los primeros días del siglo XXI, Eddie Guerrero era una nueva luminaria de la lucha libre, y no sorprendió que llegara al World Wrestling Federation, conocida por las siglas WWF, la compañía más grande y famosa del rubro. Había impresionado al cofundador Vince McMahon y ahora podía medirse con rivales de la talla de Dwayne Johnson y John Cena. A los 33 años, Eddie Guerrero había alcanzado la cima, pero las luces de los reflectores contrastaban con las sombras de su vida privada. Eddie podía ser una bestia en el ring, pero esto no le impidió tener una vida sentimental. A fines de los 80, mientras todavía luchaba en México, regresó al Paso para reunirse con amigos.
Ellos, al verlo sin pareja estable, decidieron organizar una cita a ciegas con una amiga en común. El encuentro se produjo en un club nocturno al que Guerrero asistió vestido de manera informal, con jeans ajustados y botas de vaquero. Esto no le importó a Vicky Lynn Benson, la amiga en cuestión. Era una joven de su edad, bella y enérgica. Aunque había ido con escepticismo, quedó encantada con el incipiente Astor. Se quedaron bailando y conversando hasta la madrugada. Ella no era seguidora de la lucha libre, pero la química entre ambos resultaba innegable. Cuando regresó a su casa, Vicky se topó con su padre con cara muy seria. Ella le dijo que la castigara como quisiera, pero que había conocido al hombre más genial del mundo. Desde esa noche, Guerrero y Vicky comenzaron a salir. La relación creció con cada encuentro. Se casaron en 1990 y ese mismo año nació la primera hija, Shaul Mary. La segunda, Sherilyn Amber, llegó en 1995. Vicky se dedicó a cuidarlas y a cumplir el rol de ama de casa, mientras él se lucía en los cuadriláteros. Todavía siendo joven y en pleno ascenso, Guerrero había conocido a la mujer de su vida y juntos conformaron una familia sólida. Podía pensarse que tenía los pies sobre la tierra para no dejarse llevar por las locuras del show business, pero la realidad era realmente otra. Eddie Guerrero amaba luchar, disfrutaba cada segundo en el ring y gozaba divirtiendo a los fanáticos, pero después se sentía vacío. Ni siquiera su familia y amigos lo llenaban, por eso buscó otros estímulos. Primero fue la bebida. Aunque siempre estaba ejercitándose y llevaba una dieta estricta, no faltaban oportunidades en las que tuviera una copa cerca. Las fiestas y eventos eran habituales en el wrestling. Ahí aprovechaba para beber una copa, luego dos, luego tres, y cuando quería darse cuenta estaba bebiendo en otros momentos del día. Guerrero encontró en el alcohol sensaciones como las que obtenía derribando a sus oponentes, y pronto quiso algo aún más potente. Así llegaron las pastillas a su vida. Primero tomaba una de vez en cuando estaba solo. Al poco tiempo las consumía con asiduidad. Y todo comenzó a empeorar la noche de Año Nuevo de 1999. Eddie se dispuso a conducir su auto, aun cuando había bebido más de la cuenta. Mientras iba a toda velocidad, se quedó dormido sobre el volante, perdió el control del vehículo y se estrelló contra un árbol. Irónicamente, al no tener el cinturón, había salido disparado por el parabrisas. Esto evitó su muerte, dado que 3 segundos después, el auto explotaría. Guerrero sobrevivió de milagro, pero sus lesiones lo marginaron 6 meses de la lucha profesional. Deseoso por volver a la actividad, aceptó someterse a todos los tratamientos médicos posibles. Aún así, padecía dolores insoportables y solo podía apaciguarlos tomando analgésicos. El consumo se intensificó cuando estuvo en condiciones de volver al ring. En la primera pelea se lastimó un brazo, pero se negó a permanecer inactivo otros meses. Pensaba que terminaría perdiendo su lugar y lo reemplazarían por alguien más joven y fresco. Entonces continuó luchando. Para mitigar los dolores de sus lesiones, cada vez más frecuentes, recurrió a más y más analgésicos. Cuando quiso darse cuenta, ya era un adicto. Guerrero quiso seguir concentrado en su carrera, pero los vicios lo devoraban en silencio. Trató de ocultarlo de sus seres queridos y sobre todo de los medios. No lo consiguió. El 9 de noviembre del 2001 fue detenido por conducir ebrio. Cuando recuperó la sobriedad, descubrió que estaba en el calabozo de una comisaría. Más tarde, en una entrevista, dijo que solo había querido tomar una copa, como cualquier persona normal. Nada de eso lo salvó de aparecer en la tapa de todos los diarios. Ahora, Eddie Guerrero, el campeón de lucha libre, estaba en el ojo de la tormenta. Debía admitir que tenía problemas con los excesos y las consecuencias no se hicieron esperar. Al llegar a su casa luego del arresto, recibió un llamado de las oficinas de la WWF. Le dijeron que estaba despedido. Guerrero pidió que no lo dejaran ir, que no podía perder ese trabajo, pero sus súplicas no alcanzaron. Ser expulsado de la empresa de wrestling más cotizada del mundo demolió a Guerrero. Sin embargo, le dolió aún más lo que ocurrió con su familia. Sus hijas le preguntaron por qué había estado preso y no supo qué responderles. Vicky ni siquiera lo cuestionó. Directamente le pidió el divorcio. Guerrero había caído en un abismo y no sabía cómo salir. Se refugió aún más en los vicios, que ahora potenciaban su malestar. Llegó a pensar en quitarse la vida. Pero como en sus primeros años durante los entrenamientos en casa, aún tenía a su padre y sus hermanos, y ahora también a Benoit. Ellos le hablaron y lo convencieron de ir a rehabilitación. Solo los profesionales de la salud podrían ayudarlo. Al principio le costó. No podía soltar las sustancias ilegales, pero Eddie comprendió que aquella era la única manera de recuperar su carrera y especialmente su vida. Entonces hizo lo que mejor sabía, se levantó para seguir dando pelea. La recuperación de Eddie Guerrero fue lenta y difícil. Pudo mantenerse sobrio durante largos periodos, aunque también tuvo recaídas.
No obstante, puso tanto empuje y voluntad como en el ring. Mientras peleaba por ponerse bien, Guerrero intentó encauzar su vida profesional y sentimental. Lo primero fue menos complicado. En 2002 logró ser aceptado en los circuitos de lucha libre independientes. Para él fue como empezar de nuevo. La experiencia le sirvió para recuperar la humildad y mantenerse activo. De hecho, volvió a disfrutar del espectáculo sin la presión de las ligas de renombre. Así animó combates donde se reencontró con sus fans, que nunca lo abandonaron. También potenció a luchadores ascendentes, a quienes les enseñó trucos y aconsejó sobre la vida. Pero justamente la vida personal de Guerrero presentaba más obstáculos. La reconciliación con Vicky parecía imposible, por lo que se fijó en otra mujer, Tara Mahoney. La relación fue intensa y pronto ella quedó embarazada. En simultáneo, el luchador no se olvidaba de sus primeras 2 hijas. Las visitaba y salían a pasear para recuperar el tiempo perdido. Así volvió a tener contacto con Vicky, quien valoró sus mejoras. Ambos extrañaban lo que habían vivido juntos y comprendieron que aún se amaban. Frente a esta encrucijada, Eddie dejó a Tara poco antes de que naciera su tercera hija, Kaylee Mary, y reanudó los votos con Vicky. Aún con decisiones cuestionables, Guerrero estaba encaminando su porvenir, y en un periodo de creciente felicidad recibió una gran noticia. La WWF le abría las puertas para regresar, y el eterno luchador regresó, en muy buena forma. Ya sin lesiones constantes ni hábitos insalubres, dio muestras de la mejor versión de sí mismo. Peleó en solitario o haciendo dúo con su sobrino Chavo Jr. Tras derribar a sus contrincantes, recordaba esa máxima de que los estadounidenses adoran las historias de auge, caída y resurrección. El punto cúlmine tuvo lugar el 15 de febrero del 2004, cuando aspiró al campeonato de la WWF. Su rival sería Brock Lesnar, uno de los luchadores más temibles del certamen. En la previa del encuentro lo intimidó recordándole sus problemas con las adicciones. En vez de ofenderse o ignorarlo, Guerrero las reconoció y habló al respecto. Le recordó cómo una noche en un vestuario se encontraba en un estado tan lamentable que debieron sacarlo a rastras. También le contó cómo lo perdió todo y deshonró a su familia y a sí mismo, y cómo estaba luchando para recuperarse y hacer el bien por los suyos. Además, agregó que su nueva adicción era la euforia de llegar a su casa y decirle a su familia: "Lo voy a lograr". Guerrero confirmó su fortaleza física y emocional venciendo a Lesnar y ganando el campeonato. Esa noche, Eddie Guerrero no solo alcanzó la gloria profesional máxima, le confirmó al mundo que era posible superar los demonios personales y salir adelante. Era su nueva etapa dorada. Hasta que llegó aquella madrugada de noviembre en el Hotel Marriott de Minneapolis, donde todo se desmoronó. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Al encontrar inconsciente a su tío, Chavo Jr. le practicó respiración boca a boca. El campeón no respondía, pero insistió con este método ante la vista del personal del hotel. De pronto, Guerrero hizo un leve movimiento de hombros y una gárgara apenas audible. Chavo Jr. y todos se sintieron esperanzados. Sin embargo, tras ese espasmo, Eddie Guerrero moría en los brazos de su sobrino. Pronto llegaron los paramédicos, que solo pudieron declarar su deceso. También llegó Benoit. Destrozado, se agachó junto a su amigo, sostuvo su cabeza y le susurró unas palabras. La muerte de Eddie Guerrero fue informada de inmediato al resto de la familia y a la WWF, que oficializó la noticia mediante una conferencia de prensa. El impacto trascendió al mundo del wrestling. Incluso sus rivales más legendarios se sintieron conmovidos. Pero ahora era preciso averiguar la causa de la muerte. Los rumores apuntaban a una recaída en sus adicciones. Sin embargo, la autopsia reveló que había sufrido un ataque cardíaco. Guerrero no contaba con estudios médicos que indicaran problemas de corazón, pero se descubrió que ese era el motivo por el que se sentía agotado y le costaba respirar. El hombre partió a los 38 años, pero su importancia estaba lejos de fumarse. El fallecimiento de Eddie Guerrero no hizo más que darle impulso a su figura. Ya en los primeros días recibió homenajes en el ámbito del wrestling, con luchas en su honor y el respeto por parte de profesionales y fanáticos. Con los años ganaron aún más valor tanto sus proezas en el ring como su batalla contra las adicciones. Guerrero también se volvió un símbolo latino en un deporte que sigue teniendo mayormente astros anglosajones, y logró más que eso. Es considerado un símbolo a secas de la lucha libre. El legado de Eddie también sobrevivió a través de sus seres queridos. Los Guerrero continuaron animando la lucha libre. Por su parte, Vicky adoptó el apellido Guerrero y se convirtió en manager de la WWF. Con el tiempo se ganó una fama por derecho propio y hoy es un ejemplo a seguir para las mujeres del wrestling. La frase "Excuse me" se volvió su sello distintivo. Por otra parte, Shaul Mary, su hija mayor, se convirtió en luchadora profesional. Eddie Guerrero logró más de lo que se propuso de joven.
Sostuvo en lo más alto el apellido de su familia y en el trayecto se hizo de un nombre por sí mismo. Como si se tratara de un Rocky Balboa de la vida real, demostró que siempre vale la pena luchar, tanto arriba como abajo del ring.